En este video vamos a hablar del modelo de sustitución de importaciones. Para comenzar, debemos tener en claro que este modelo consistió en sustituir los productos de procedencia extranjera que hasta el momento habían satisfecho el consumo local por artículos de misma naturaleza fabricados por la industria nacional. En otras palabras, se trata de consumir lo hecho en México. Implicaba una economía mixta donde el sector público atendía los servicios públicos y la ampliación de la infraestructura. Por otro lado, el sector privado se encargaba de la industria y la agricultura de exportación. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en que la industria pudiera proveer al mercado interno, además en que las exportaciones estableciera una variedad de productos agropecuarios. La industria que se desarrolló con este periodo fue la industria ligera, es decir, bienes de consumo no duraderos con poca tecnología, por ejemplo, azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, etc. Un aspecto importante que no debemos olvidar es la política económica proteccionista, que se dio en el sentido de atender al capital privado con las siguientes funciones. 1. Proporcionar el crédito que los empresarios requerían, principalmente en industrias básicas, favoreciendo la expansión de la banca privada. 2. Crear una amplia infraestructura con el 55.1% del presupuesto para transportes y comunicaciones. 3. Establecer una política de impuestos bajos y exenciones fiscales. 4. Aplicar una política arancelaria proteccionista, es decir, aumentar los aranceles. Este modelo se dio entre los años 1940 y 1952. Recordemos que en estos mismos años se veía la Segunda Guerra Mundial, suceso que México supo aprovechar vendiendo o intercambiando materias primas a los países en guerra, pues aquellos países se habían centrado en fabricar armamento para la guerra y habían dejado la producción del sector primario. Así México intercambiaba sus materias primas por maquinaria, tecnologías y créditos para la industrialización. Este modelo abarcó dos sexenios presidenciales. Hablemos primero del sexenio de Manuel Ávila Camacho, que abarcó de 1940 a 1946. Durante su gobierno fomentó la industria privada y la creación de instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943, cambió el nombre de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional. Cabe mencionar que tuvo lugar la época del cine de oro mexicano. Se dejó a un lado la política agraria cardenista, la educación socialista y el modelo socialista. En el sexenio de Miguel Alemán Valdés, de 1946-1952, hubo un progreso económico bajo un sistema capitalista. Se fortalecieron los sistemas de riego, hubo corrupción en las concesiones de obras públicas, devaluación del peso en 1949 de 4.85 a 8.65. Se creó el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica y el Conservatorio Nacional de Música. Miguel Alemán fue el primer presidente civil. Consecuencias del modelo de sustitución de importaciones. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar en corto tiempo. Se presentó un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia zonas urbanas, al igual que una fuerte migración hacia Estados Unidos. Por fortuna de nuestra economía, durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio en cierta forma ayudó a mitigar la demanda nacional de empleo. Conclusión. Si bien durante un tiempo se vivió una etapa de riquezas en algunas regiones, principalmente en el norte y noroeste de la República, logrando la autosuficiencia, la realidad de solo benefició a una parte de los productores, mientras que se marginó a la mayoría de los campesinos. La imagen de la economía de México en el exterior se fue revelando
al igual que la fama que había generado el país en el extranjero, donde se le reconocía como el creador y beneficiario de el milagro mexicano. Todo esto fue desapareciendo poco a poco al darse a conocer la situación interna del país, en donde la pobreza afectaba cada vez más a millones de mexicanos y en donde el desempleo y la inflación eran cada vez más evidentes. El beneficio económico del que tanto se había hablado solo llegó a unos cuantos mexicanos. El desarrollo económico era ajeno a la mayoría de la población. Esperamos que este video sea de su agrado y les sea útil. Gracias.